Tardecita cafenses y nos encontramos en la localidad de Guaminí y vamos a dialogar con una escritora local, historiadora, con Porota Lienar, que está trabajando en un nuevo libro. Se va a titular El comienzo de Santa María de Guaminí. ¿Qué tal, Porota? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, muy bien. Bien, te vemos siempre activa, escribiendo, participando activamente en distintos congresos, pero aquí tenemos sobre la mesa la portada que va a llevar el nuevo libro, El comienzo de Santa María de Guaminí, y la contratapa también. Sí. Que es una fotografía del primer campamento, testimonio del arribo de Freire a nuestras tierras. Seguramente así comenzó todo, y vemos que hay soldados, hay gente, hay carpas, y que esto está con el sello original del gobierno, ¿no? Una fotografía. Sí, nos cobija el mismo cielo y pisamos la misma tierra, dice la foto. ¿Y cómo comenzó esta historia y por qué decidiste escribir El comienzo de Santa María de Guaminí? Santa María de Guaminí es el nombre original de este pueblo. Claro. No, es el nombre de este pueblo. Pero después se fue acostumbrando a poner solamente Guaminí. Cuando yo era joven y empecé la docencia, en las actas que hacíamos siempre poníamos en Santa María Guaminí, partido de Guaminí. Mirá vos, ¿no? Qué dato interesante para nosotros que hacemos radio y que tratamos de recuperar parte de la historia, ¿no? Saber eso que acontecía y que, como decís vos, después con el tiempo quedó Guaminí. Contanos un poquito qué va a contener el libro, cómo comienza, cuál es lo que se va a encontrar el lector cuando abra las páginas de ese libro, que les cuento, después vamos a estar comentándoles, porque falta muy poco para la presentación pública de este libro, escasos meses, así que, pero vamos a introducirnos, vamos a abrir las páginas del libro y vamos a introducirnos en esa historia que vamos a encontrarnos. Primero se da un comienzo a la situación que tenía la provincia de Buenos Aires en 1874-75. Ya había una frontera que llegaba, por ejemplo, a Dolores, 9 de Julio, otras partes. Nosotros no. Aquí era Pampa, como Dios le había creado. Entonces después comienza el doctor Adolfo Alsina a trazar otra línea de frontera que se llamó la frontera oeste. Dentro de esa línea de frontera oeste tenía que fundarse un pueblo civil aquí en esta zona. Que también se estaba construyendo la zanja Alsina también, ¿no? Es decir, aquí seguramente iba a ser un lugar de avanzada, pero con la incorporación de fortines y todo, sí. Claro. Sí. Una frontera similar a la que ya estaba, fundándose pueblos civiles. Bueno, y la laguna de Guaminí, que siempre llamó la atención a todos los viajantes, a todas las personas que pasaban por esta parte, era un lugar donde tenía que haber un asentamiento. Y el teniente elegido para eso, para ser jefe, fue Marcelino Stanislao Freire, y que fue el primero en llegar, es decir, que no tenía ningún otro compañero. Él llegó primero, después fueron llegando los de Carué, los de Puan, Trenquelao, que llegaron. Pues sí, fue la avanzada, ¿no? Que fue sí, conquistándole tierras al aborigen de alguna manera. Sí, ¿no? El primero en llegar fue Freire con su ejército. Claro. Que era una manera también, otro historiador me decía que era una manera también de frenar en los robos de hacienda que se estaban produciendo por parte de los aborígenes, ¿no? Sí, ese era el grave problema. La gente no podía establecerse porque pasaban los aborígenes y llevaban cantidades de animales. También hay que considerar que en esa época no había alambrados, así que todo era muy distinto. Pues sí, que primero se asentaron, como vemos acá en la tapa, con carpas, y después ya empezaron lentamente a construir el pueblo, seguramente con adobe, las casas, ¿no?
Sí, lo primero que se cuenta en el libro es el viaje, porque tardaron 11 días en llegar desde San Carlos de Bolívar a Guaminí, pero hay que considerar que vinieron a caballo y en carros tirados por caballos. Y que además debían ser seguidos de cerca por los vigías aborígenes que estaban viendo cómo estaban ingresando en su propia tierra, ¿no? Porque era su territorio también. Sí, lo que sucede es que en el ejército también venían acompañando indígenas que les llamaban indios civilizados, que estaban de parte de los blancos, digamos. Entonces, era gente que entendía el idioma de los aborígenes y sabían los lugares preferidos y conocían todas las cosas del lugar. Claro. Sí, fue una ayuda grande. Y me decías que en el libro también hay una parte apasionante que tiene que ver con, de pronto, encontrarnos con cartas originales de aquella época y donde los militares se están comunicando con otras personas y es como meternos entonces en ese momento, ¿no? A través de la historia. Sí, es vivir lo que vivió esa gente, sí. Bueno, después se comenta cuando llegan, los encuentros que tienen con los indígenas. ¿Hubo algún combate, algún enfrentamiento? Cantidad hubo, porque no fue solamente el primer día. Después, cuando se veían perdidos, buscaban refuerzos, volvían otra vez. Sí, esos comentarios están hechos. Sí. ¿Y cómo comenzó el pueblo? Porque el campamento de ellos, el fortín, el fuerte, es una cosa. Eso era militar. No hay que confundir la parte militar con la parte civil. El pueblo fue siempre civil, desde sus comienzos. Y el diseñador del pueblo es un personaje muy importante. Es el escritor francés Alfredo Ebelot, que ha dejado unos libros hermosos, que yo los he leído y transcribo mucho de él, porque él redactaba no la parte militar, sino la parte humana. Es muy interesante leer esos libros. Qué bueno, ¿no? Porque nos llevan a vivir ese momento, de esas dificultades y también esas vivencias, ¿no? Porque estaban encontrándose con un lugar virgen donde había seguramente mucha naturaleza, muchas cosas que sorprenderían al viajero, ¿no? Sí, Ebelot, por ejemplo, narra toda la parte que fueron encontrando. Y el teniente coronel Freire, él lo narra, pero en forma militar. Claro, que eso, como estratega, digamos. Sí, eso está en los archivos históricos. Claro. Sí. Sí. Y llegados a Guaminí, bueno, narran todo lo que pasaron. Aquí, si bien encontraron la belleza de la laguna del monte, pero los pastos para los animales no eran muy favorables. También tuvieron esa lucha, porque dependían de los animales, dependían del caballo. Es cierto, sí. Sí. Y traían, sí, el Remington, el arma que los supo defender. Todavía no tenían el telégrafo, entonces tuvieron que valerse de otros medios. Y una vez instalados acá, llegaron después la gente, el ejército que fue a Carué. Ya tenían un compañero. Claro. Sí, ya tenían un compañero. Y ya se iban seguramente instalando más fortines, se iba ampliando la frontera y se iba extendiendo hacia Carué, la ¿no? región nuestra, región nuestra. Primero hicieron los fortines, después el fuerte, todo separado del pueblo. El pueblo fue diseñado por Ebelot. Que en caso, yo me imagino que en caso de una emergencia o de una avanzada aborigen, el fuerte serviría de refugio también para los distintos habitantes de esa pequeña población, ¿no? Bueno, no, casi todos en ese momento eran militares. Incluso las mujeres quedaron en San Carlos de Bolívar porque era un peligro traerlas hasta acá. Claro. O decir que el poblado, los primeros pobladores del pueblo estaban relacionados con los militares. No, eran todos militares, sí. Salvo los indios amigos y los ingenieros, la gente que acompañaba. Por ejemplo, el ingeniero Ebelot iba también a los combates.
Mirá vos, sí. Sí. Que era una manera de defenderse también. Porque, No, digamos, si yo me quedo y me avanzan, o decir, era un hombre también quizás que le gustaba, le apasionaba la aventura y la lucha y el hecho de ir conquistando tierra e ir recuperando para el patrimonio nacional, digamos, ese territorio que se iba conquistando, ¿no? Le gustó tanto todo esto que terminado este problema, él se radicó en Buenos Aires y falleció en Tolosa. Y en aquella época ya diseñaba una forma de que Buenos Aires no se inundara. Mirá vos. O decir que siempre trabajó en bien de la comunidad. Ahora vamos a seguir sobre el libro porque no falta demasiado tiempo para que este libro ingrese a la imprenta. Contanos un poquito cómo van esos proyectos y cuál sería aproximadamente la fecha de presentación oficial de este libro aquí en Guaminí y en distintos lugares donde se va a estar presentando en un congreso también. Aproximadamente sobre el 30 de marzo, que es el día que se recuerda la fundación de Guaminí, aunque ese día lo pasaron en un combate y no tenían nada de nada instalado. Pero bueno, son cosas de la historia. Y si Dios quiere, este libro se presenta en mi agradecimiento a la Cámara Empresaria que me dio la oportunidad de poder asistir a los congresos del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires. Entonces, algo hay que dejar en la Cámara que quede como recuerdo de esto. Pero además de esa presentación, vos me decías fuera del micrófono que va a haber una amiga, una historiadora también, que seguramente los estará acompañando y porque va a relatar parte de que tiene que ver también con la historia de nuestra región, ¿no? Sí, una señora profesora de historia que la tesis que ella presentó cuando tenía que recibirse era justamente sobre la frontera oeste. Entonces esta señora va a conversar sobre la importancia de conocer los antecedentes de nuestros pueblos. Con este libro, Porota, ¿estaría cerrando esa deuda que uno siente siempre como escritor con la comunidad? Sí, y yo lo siento mucho, como que no les enseñé a mis alumnos realmente cómo fue que llegó todo esto. Y de algún modo... Pero quizás en ese momento todavía no tenía la suficiente información y recién, vos fíjate que has trabajado muchos años para ir recuperando historia, para ir enriqueciéndote, para ir leyendo, para ir cultivándote y para ir formando estos libros que hoy forman parte del patrimonio histórico, ¿no?, de nuestra sociedad. Sí, claro. Yo, por ejemplo, no vivía en el pueblo de Guaminí. Yo vivía en la isla del Monte. Claro. Por eso siempre empecé escribiendo sobre la isla, sobre la laguna. Y la historia la empecé a gustar gracias a que he ido a esos congresos históricos y veo la importancia de conocer la historia. Y qué mejor que la historia del lugar. Y como esto también sucede a orillas de mi querida Laguna del Monte, sí lo hice con mucho cariño. Y muy dedicado también a mis alumnos, que no les pude enseñar nada de esto, pero si bien recuerdan, íbamos en primer grado a visitar los lugares donde Freire había realizado algunos de sus encuentros. Porque Freire no iba a atacar a los indios. Freire se defendía de ellos, pero no los atacaba. Pero todo eso yo tampoco lo sabía, no lo había leído nunca, entonces no tengo más que pedirle disculpas a mis alumnos por no habérselo enseñado. El hecho de ir escribiendo este material y estos libros fue una manera también de seguir haciendo docencia, ¿no? Y sí, uno lo lleva en el alma. Claro. Sí. Bueno, Porota, te agradezco muchísimo estas palabras para nuestro programa Tardecita Casbenses y seguramente vamos a estar acompañándote cuando esto esté aconteciendo aquí en Guaminí. Y vamos a cerrar esta nota, justamente Porota nos decía
me gustaría contar cómo